Los viajes espaciales, un tema que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Hemos contemplado las estrellas, soñado con alcanzarlas y volcado nuestro ingenio en hacer realidad esos sueños. La misión Polaris Dawn de SpaceX es un capítulo audaz y emocionante. Despegó en 2023. No fue solo otra misión espacial. Fue una declaración del poder de la ambición humana, concebida, financiada y dirigida por ciudadanos privados. Presenció la primera caminata espacial civil de la historia. Polaris Dawn es un símbolo de esperanza y posibilidades. Liderando esta incursión hacia lo desconocido estaba Jared Isaacman, un experimentado piloto y empresario con pasión por el espacio. Isaacman, quien anteriormente comandó la misión Inspiration 4, reunió a una tripulación de individuos excepcionales, cada uno aportando su experiencia única a la mesa. Estaba Scott Pottit, un teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y veterano de numerosas misiones de combate. La experiencia y la actitud serena de Pottit resultaron invaluables a lo largo de la misión, especialmente durante la exigente caminata espacial. Junto a ellos estaba Sarah Gillis, ingeniera de SpaceX, y una estrella en ascenso en la industria aeroespacial. El profundo conocimiento de Gillis sobre la nave espacial Dragon y su capacidad para solucionar problemas técnicos sobre la marcha fueron cruciales para el éxito de la misión. Completando la tripulación estaba Anna Menon, médica e investigadora con pasión por la medicina espacial. La experiencia de Menon fue fundamental para llevar a cabo los innovadores estudios de salud de la misión, que tenían como objetivo comprender mejor cómo se adapta el cuerpo humano a los vuelos espaciales de larga duración. Estos exploradores modernos emprendieron su viaje a bordo de la nave espacial Dragon de SpaceX, una maravilla de la ingeniería moderna. Elegante, potente y diseñada pensando en la comodidad de la tripulación, la cápsula Dragon representa un avance significativo. Las grandes ventanas brindan impresionantes vistas de la Tierra y el cosmos más allá. Pero la Dragon es más que una cara bonita. Su diseño reutilizable reduce significativamente el costo de acceso al espacio. A lo largo de su misión, la tripulación de Polaris Dawn dio 75 vueltas a la Tierra experimentando múltiples amaneceres y atardeceres cada día, mientras se precipitaban por el espacio a más de 17.000 millas por hora. Durante su tiempo en órbita, llevaron a cabo una serie de experimentos científicos, hicieron historia con su audaz caminata espacial y cautivaron al mundo con sus impresionantes imágenes de la Tierra desde arriba. Su viaje fue un testimonio del poder del ingenio humano y la colaboración. Desde los ingenieros que diseñaron y construyeron la nave espacial Dragon hasta el equipo de control de la misión que monitoreó cada uno de sus movimientos, Polaris Dawn fue un verdadero esfuerzo de equipo, uno que requirió la experiencia y dedicación de innumerables personas. Sección 5. Ciencia en microgravedad. La misión. Polaris Dawn no se trató solo de romper récords y superar límites. También se trató de avanzar en nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. La tripulación realizó una serie de experimentos científicos en el entorno único de microgravedad del espacio, que abarcaron una amplia gama de disciplinas, desde la física hasta la biología. Un experimento se centró en estudiar el comportamiento de los fluidos en microgravedad, lo que tiene implicaciones para todo, desde el desarrollo de sistemas de combustible más eficientes para naves espaciales hasta la mejora de los métodos de administración de fármacos aquí en la Tierra. Otro experimento investigó cómo responde el sistema inmunitario del cuerpo humano al estrés de los vuelos espaciales. Información crucial para planificar futuras misiones de larga duración a la Luna y Marte. Sección 6. Un gran salto para los viajeros espaciales civiles. Quizás el logro más significativo de la misión Polaris Dawn fue su demostración de la viabilidad de los vuelos espaciales civiles. Al lanzar con éxito a una tripulación de ciudadanos privados a la órbita y devolverlos sanos y salvos a la Tierra, SpaceX abrió un nuevo capítulo en la historia de la exploración espacial. Uno en el que los viajes espaciales ya no son dominio exclusivo de las agencias gubernamentales. Esto tiene profundas implicaciones para el futuro de la exploración espacial. Con empresas privadas como SpaceX liderando el camino, el acceso al espacio se está volviendo más asequible y accesible,
abriendo un mundo de posibilidades para la investigación científica, las empresas comerciales e incluso el turismo espacial. Sección 7. La primera caminata espacial civil. Muy por encima de la Tierra, sujeto solo por una fina línea de vida, Scott Pettit salió de la esclusa de aire de la nave espacial Dragon, convirtiéndose en el primer civil en realizar una caminata espacial. Este momento histórico, transmitido en vivo a todo el mundo, cautivó al público y subrayó la naturaleza verdaderamente innovadora de la misión Polaris Dawn. Esto no fue solo un truco publicitario. La caminata espacial tuvo un propósito crucial. Permitió a la tripulación probar nuevos diseños de trajes espaciales y practicar procedimientos que serán esenciales para futuras misiones a la Luna, Marte y más allá. Al aventurarse fuera de la relativa seguridad de su nave espacial, Pettit y la tripulación de Polaris Dawn dieron un paso audaz hacia un futuro en el que los humanos vivan y trabajen de forma rutinaria en el espacio. Sección 8. Empujando los límites. La salud en el espacio. Reconociendo los desafíos que los vuelos espaciales de larga duración plantean al cuerpo humano, la misión Polaris Dawn puso especial énfasis en estudiar los efectos del espacio en la salud humana. La tripulación participó en una serie de experimentos diseñados para medir cómo respondían sus cuerpos al estrés de los vuelos espaciales, como la exposición a la radiación y los periodos prolongados de microgravedad. Estos experimentos, realizados en colaboración con instituciones médicas líderes, proporcionaron datos valiosos que nos ayudarán a comprender mejor los riesgos asociados con los vuelos espaciales de larga duración y desarrollar estrategias para mitigar esos riesgos. La información recopilada durante Polaris Dawn será crucial para garantizar la salud y la seguridad de futuros astronautas y viajeros espaciales a medida que nos aventuramos más lejos en el cosmos. Sección 9. Polaris Dawn. Un trampolín. La misión. Polaris Dawn no fue un fin en sí misma, sino más bien un trampolín en el camino hacia objetivos aún más ambiciosos. Allanó el camino para futuras misiones espaciales privadas, incluidas aquellas destinadas a devolver a los humanos a la Luna, y finalmente, establecer una presencia humana permanente en Marte. Las lecciones aprendidas de Polaris Dawn, desde los desafíos técnicos superados hasta los datos científicos recopilados, informarán el diseño y la ejecución de futuras misiones, haciéndolas más seguras, más eficientes y más productivas desde el punto de vista científico. En muchos sentidos, Polaris Dawn fue un banco de pruebas para el futuro de la exploración espacial, un campo de pruebas para las tecnologías y los procedimientos que nos permitirán alcanzar nuevas alturas en nuestra exploración del cosmos. Sección 10. El futuro de la exploración espacial. El éxito de la misión Polaris Dawn marcó un punto de inflexión en la historia de la exploración espacial, lo que indica un cambio de los esfuerzos liderados por el gobierno a un futuro en el que las empresas privadas y los individuos desempeñan un papel cada vez más destacado. Esta nueva era de la exploración espacial se caracteriza por la innovación, el rápido avance tecnológico y un espíritu de colaboración internacional. Con empresas como SpaceX liderando el camino, el costo de acceso al espacio está disminuyendo constantemente, lo que hace posible que más países, organizaciones e individuos participen en la exploración y utilización del espacio. Esta democratización del espacio tiene el potencial de desbloquear una gran cantidad de beneficios para la humanidad, desde descubrimientos científicos que hacen avanzar nuestra comprensión del universo hasta empresas comerciales que crean nuevas industrias y oportunidades económicas. Sección 11. Sigan. Mirando hacia arriba. La misión Polaris Dawn fue un testimonio del poder perdurable del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en medio de los desafíos y complejidades de nuestro mundo moderno, todavía poseemos la capacidad de asombro, exploración y ambición audaz. Nos mostró que la última frontera está a nuestro alcance y que el futuro de la exploración espacial solo está limitado por nuestra imaginación. A medida que avanzamos, inspirados por los logros de misiones como Polaris Dawn, sigamos mirando hacia las estrellas, soñando grandes sueños y atreviéndonos a aventurarnos más allá de los confines de nuestro planeta, en busca de conocimiento, aventura
y una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo que habitamos. El cosmos nos espera, y el futuro de la exploración espacial está en nuestras manos.